nuestra perspectiva de la vida cristiana. Yo quisiera que desestructuráramos algunas cosas que asumimos como normales en la vida cristiana, pero no lo son. Cosas que se nos han quedado ya como tradición dentro del cristianismo y así pensamos que es, pero en realidad o capaz que no son así, y es bueno que sepamos cómo son en realidad, ¿no? Desde la perspectiva bíblica. Sí. Así es que quiero que abra su Biblia en el capítulo 28 de Génesis y vamos a leer un pasaje pues muy famoso. Esta que pretende ser una serie, insisto, la vamos a ir desarrollando con todo a lo largo de la historia del personaje llamado Jacob. Porque creo que ahí se resume, o es una de las historias que resume puntualmente qué significa ser cristiano y cuáles son las etapas, cuáles son las características, las condiciones de la vida cristiana. Vamos a leer a partir del versículo 10. Vamos a leer primero del verso 10 al verso 15. Ponga mucha atención en lo que pasa en estos 5 versos. Vamos a leerlos primero. Dice así: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y por cierto que alguien que ya tenga bastante tiempo siendo cristiano, pues ay, pastor, pues yo ya me sé qué es la vida cristiana. Y puede ser que sí, pero seguro, si abres tu corazón, habrá cosas que Dios te pueda mostrar. Siempre es así. Nunca nos acabamos la palabra, nunca. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. ¿Cuántos han agarrado una piedra de almohada? Uno, nada más, 2. ¿Y está cómoda la piedra? No. ¿Y por qué la agarró, hermana? No había otra cosa, ¿verdad? ¿Mande? Ah, sí. Ah, muy bien. Muy bien. Una piedra, ¿verdad? ¿Y picuda o lisa? Como cayera. Claro. Dice, y soñó y aquí una escalera. Fíjate el sueño. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor Dios estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y hasta aquí vamos a dejar y después le seguimos. Muy bien, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por estas vidas, por estas almas, Señor, que tú has traído hoy, Señor. Mi Dios, dale sentido a esta palabra, Señor. Revélate, Señor, a través de esta palabra, Señor. Confirma, Señor. Reafirma, Señor. Cambia, Señor, nuestra manera de pensar, Señor. Lo que tú quieras hacer, Señor, en nosotros, Señor. Nuestro corazón, Señor, está dispuesto, Señor. Lo abrimos, Señor, al consejo de tu palabra, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuántos ya habían leído este pasaje? Ya, todos yo creo que ya lo habíamos leído. Muy bien. Mira, aquí hay varias cosas que yo quiero resaltar. La primera es que en estos primeros 5 versículos el protagonista es Dios. En estos primeros 5 versículos el protagonista es Dios.
Y lo cual quiere decir, y si tú te fijas, Dios le da una tremenda bendición a Jacob. La bendición consiste básicamente en dos cosas, en que él lo va a sustentar por completo y que va a ir trabajando de a poco en una modificación de su alma. Esos son los trabajos de Dios. Yo diría que el primero es que Dios trabaja en nosotros modificando nuestra alma. Dios es espíritu y Dios pretende influir, pretende cambiarnos espiritualmente. Esa es la primera búsqueda de Dios. La segunda cosa es accesoria y tiene que ver con el sustento en este mundo material. Y esto ya lo sabíamos, pero lo primero que yo quiero resaltar es que este es trabajo de Dios. El trabajo de Dios es modificar nuestra alma y sustentarnos. A pesar de que tú y yo trabajemos, es trabajo de Dios nuestro sustento. Pues muy bien. Pero déjame empezar con el versículo 10. Ahora voy a conectar el versículo 10 con el versículo 12. Fíjate que en el 12, Jacob tiene un sueño. Y ese sueño básicamente es una escalera apoyada en la tierra y una escalera que sube hasta el cielo. ¿Sí se acuerdan? Y en esa escalera Jacob ve dos cosas. Uno, ve ángeles que ascienden y descienden por una escalera y ve hasta el final de la escalera, en el pináculo de la escalera ve a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Ok, muy bien. Y dice la Biblia que soñó y vio una escalera que hacía esta función de subir y de bajar, y que ángeles ascendían y descendían, y que hasta el final de la escalera estaba Dios. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay una primera cosa que quiero conectar. Fíjate que en el versículo 10 dice que salió Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y esto nos da una primera idea y nos da una primera revelación, que no hay revelación de Dios. No puede existir revelación de Dios si sigues pensando de la misma manera, si sigues actuando de la misma manera. Para ver a Dios necesitamos movernos del lugar en donde estemos. Hermano amado, esto es un principio eterno. Nadie que piensa siempre igual, que hace las mismas cosas, puede ver o entender a Dios. Para entender a Dios, para ver a Dios, necesitas moverte del lugar constantemente. Es un principio eterno moverse y renovarse constantemente. Es un principio eterno. Todos los seres humanos tenemos límites. Todos tenemos límites. Y el que se queda en su límite solamente puede tener un pedazo de la revelación, pero quien decide romper ese límite puede tener otro pedazo de la revelación. ¿Y cuándo termina esto? Nunca. Todo el tiempo tenemos que estar moviéndonos, todo el tiempo tenemos que estar reinventándonos, todo el tiempo tenemos que estar buscando romper nuestros límites. Cristiano que no rompe sus límites se estanca. Y lo puedo generalizar: profesionista que no rompe, trabajador que no rompe sus límites, se estanca. Matrimonio que no rompe sus límites, se estanca. Todo el tiempo tenemos que estarnos moviendo hacia otra cosa, tenemos que estar buscando desafiar nuestros propios límites para que entonces la revelación pueda llegar a nosotros. Esto es un principio. Esto es un principio. Y déjame decirte, que no me quiero poner muy rebuscado, pero déjame decirte que ese es el principio sobre el cual se fundamenta el universo. El universo, dicen los físicos, está en expansión. Quiere decir que el universo todo el tiempo está desafiando sus propios límites. Mira lo que te estoy diciendo. Todo el tiempo tenemos que estar desafiando nuestros propios límites. Si no los desafiamos, no tendremos una revelación completa de Dios. Prueba lo que te estoy diciendo. Pruébalo. Piénsate y piensa cuáles son tus hábitos más habituales.
Piensa cómo podrías desafiar esos hábitos. Y hazlo y verifica si realmente Dios no te muestra otras cosas. Te lo aseguro que sí. Bueno, voy a retomar. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y entonces el 12 dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Otra vez voy a repetir esta idea que es fundamental para el desarrollo del mensaje. Dios es el que actúa primero, pero, si tú te das cuenta aquí, Dios le da una bendición a Jacob. Y es una bendición tremenda. Le dice, te voy a cambiar definitivamente, te voy a hacer otro. Primer bendición. Segunda bendición, todos los días de tu vida te voy a guardar y te voy a sustentar. ¿Alguien necesita algo más en la vida? Con eso es suficiente. Con que te transformen el alma y con que te sustenten y te guarden todos los días de tu vida, con eso es más que suficiente. ¿O alguien necesita algo más? Con eso es suficiente. Ahora bien, fíjate que esto que Dios le promete a Jacob es por gracia. ¿Qué significa por gracia? Gracia significa un regalo inmerecido, algo que te dan y que tú no tienes que hacer nada a cambio. La bendición de Dios, el sustento de Dios, la transformación de Dios está garantizada. Tú no tienes que hacer nada para recibirla. ¿Estás de acuerdo hasta aquí? Sí. Y entonces, ¿cómo funciona? Funciona bajo el entendimiento de lo espiritual. Cuando una persona entiende lo espiritual, entonces todo lo que Dios le promete llega por gracia, sin necesidad de hacer algo. Y me vas a ir entendiendo, pero ¿cuántos no hemos oído que tenemos que hacer A, B, C, Z para que Dios nos bendiga? Y no funciona así, porque lo primero que Dios quiere es transformar tu entendimiento, porque cuando entiendes lo espiritual, entonces la bendición de Dios está garantizada, pero no al revés. En el versículo 12 está pasando algo tremendo. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Jacob es un hombre cuyos padres tienen una religión, cuyos padres tienen una creencia, pero hasta este momento de la vida de Jacob, Dios no significa nada para él. Dios es solamente el Dios de sus padres. Dios es una idea lejana, es una idea extraña, es una tradición, es una religión, pero no tiene significado para él. Hasta que en el versículo 12, saliendo de su zona de confort, buscando la vida, entonces Jacob tiene una revelación, y la revelación es básicamente lo siguiente, que se le abre la vista al mundo espiritual. Lo que ve Jacob es una apertura al mundo espiritual. Hermano amado, hay mucha gente que está aquí, pero que no se le ha abierto el mundo espiritual, que sigue viviendo bajo los parámetros de esta tierra, bajo la perspectiva terrenal, y por eso batalla siendo cristiano. Porque el mundo espiritual no es una realidad. Pero aquí Jacob, fíjate lo que pasa, Jacob está recibiendo la revelación de que hay un mundo espiritual y que ese mundo espiritual es accesible para todos. Ese mundo espiritual es accesible para todos, pero hay una condición. Hay una condición, que vayas a la villa cada 12 de diciembre. Que
religiosamente cumplas con tus diezmos. No hay condición más que la apertura del entendimiento. Ser cristiano no es por religión, sino por revelación. ¿Revelación de qué? Revelación de que hay un mundo espiritual y de que tú y yo tenemos acceso libre a ese mundo espiritual sin necesidad de mérito alguno. Te voy a explicar. Lo que no leímos es lo siguiente. Jacob viene de un pasado terrible. Es tranza, es engañador y viene huyendo de la casa de su padre. ¿Por qué viene huyendo de la casa de su padre? Por delincuente. Y a pesar de que es un delincuentazo, levanta la mano y dile, como yo, pastor. No te hagas, levanta la mano. Como todos nosotros. Y a pesar de que es un delincuente, Dios le da apertura al mundo espiritual. Y le dice, mira, tú puedes acceder y yo te bendigo a pesar de que eres un delincuente. Así es que no es por mérito. Así es que no es por mérito. Ahora, imagínate la posibilidad de acceder a Dios. Hasta ese momento de su vida, Jacob tiene una serie de limitaciones. Jacob no conoce el mundo espiritual, a pesar de que fue criado en la enseñanza de su padre y de su abuelo, que sí tenían una revelación de Dios, que sí habían experimentado a Dios, pero que para Jacob no era una realidad. Voltea con el que tienes al lado y dile, ¿quieres ver a Dios? Pregúntale, ¿quieres ver a Dios? Sal de tu zona de confort. Rompe tus límites, rompe tu manera de pensar, rompe tu perspectiva, rómpela. Atrévete, atrévete. Así es que, para un cristiano, las crisis son una oportunidad para romper con los límites y experimentar la bendición de Dios. Esas son las crisis. Esas son las crisis. Es Dios empujándonos a nuestro límite para que lo rompamos. No para nuestro mal, sino para que lo rompamos. Si una crisis no te hace reflexionar en tu vida y en tu relación con Dios, si en la crisis acudes a la queja, si en la crisis acudes al desánimo, quiere decir que tu perspectiva, quiere decir que el mundo espiritual no se te ha abierto, quiere decir que sigues pensando materialmente. Así es que todo lo que nos corresponde a ti y a mí es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestro entendimiento. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No tienes que ir a Chalma, no tienes que ir a la Villa, no tienes que ir al Provocadores de Miló, tienes que ir. No tienes que ir, solamente cambia tu manera de pensar. Abre tu entendimiento. Ahora, Jacob está saliendo de la casa de sus padres, que significa dejar atrás la cultura, dejar atrás los apegos, dejar atrás su idiosincrasia, dejar atrás la protección de la casa. Eso está haciendo Jacob y eso Dios lo está viendo con buenos ojos porque está rompiendo con lo que lo ata. ¿Te das cuenta de eso? Hay algo que te ate, algo que te limite, hay algo que
que estorbe tu crecimiento, ¿a cuántos les gustaría pasar 20 años en el mismo puesto del trabajo? Levante la mano que si es yo. Nada, ningún valiente. ¿Y qué estás haciendo diferente para ascender? ¿Qué límite estás rompiendo para poder ascender? No, pastor, es que no se me da el inglés. No vas a romper ese límite. Pues se te tiene que dar en el nombre de Jesús. En mis tiempos, la letra con sangre entraba, ¿verdad? Pues igualito. Consíguete un militar de maestro. Y cada que te equivoques te dé un mazapán para que hasta que te entre el inglés. Algo tenemos que hacer para romper nuestro límite. Pregunto, no me contesten. ¿Cuántos siempre oran igual por los alimentos? Voy a poner un ejemplo bien babas. ¿Cuántos oran siempre igual por los alimentos? ¿Cuántos oran por los alimentos? A ver, empecemos por ahí. Bueno, versículo 11. Segunda cosa que hay que hacer. Y conste que estoy diciendo que no es por obras, sino por gracia. Segunda cosa. Versículo 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Mira, hermano amado, para que Dios se te revele, tu fundamento debe de ser Cristo, porque la roca que escogió Jacob, entre muchas que había ahí, era Cristo. Esa roca es Cristo. ¿Y dónde puso la roca Jacob? La puso en su cabeza. Hermano amado, si quieres que Dios se te revele, Cristo debe de estar en tu cabezota. El fundamento de tus ideas, el fundamento de tu pensamiento, el fundamento de tu manera de actuar debe de ser Cristo. Si tienes otro fundamento, no esperes que el mundo espiritual se te abra. Para que Cristo se te revele, para que el mundo espiritual se te abra, entonces tu fundamento debe de ser Cristo. Hay en esta vida muchos fundamentos, pero no todos escogen de poner de fundamento a Cristo. Y ahí sí, hermano, es una decisión. Es una decisión. Fíjate cómo primero Jacob decide poner el fundamento y después se le abre el mundo espiritual. No al revés. La gente común quiere primero que Dios se le manifieste y después volverse cristiano. Eso no te va a pasar, pero ni de churro. No va a pasar. Al decir, dame una señal, no va a pasar. Pon a Cristo como fundamento de tu vida. Pon a Cristo en tu cabeza. Y te aseguro que el mundo espiritual se te va a abrir. Te lo aseguro. Pregúntate sobre qué está fundamentada tu vida. Ahora, para algunos, aquí ya nos dijeron, creo que 2 personas que una vez agarraron de almohada una piedra. ¿No? Ni en mis peores momentos, hermano, ni en mis peores momentos. Sin almohada, sí, ¿no? Si me toca en el campamento, pues sin almohada, en el piso, que es medio lo mismo. Pero no es cómodo, no es cómodo. Y te voy a decir que para algunos, poner a Cristo en su cabeza resulta sumamente incómodo. Para algunos, poner a Cristo en su cabeza resulta sumamente duro, sumamente difícil, sumamente incómodo, pero para los que creemos en Él, para los que confiamos en Él, no es duro, sino ¿sabes qué es? Es sólido, es sólido.
Cristo no es duro, Cristo es sólido, es un fundamento sólido. Para el que le gusta lo cómodo, resulta incómodo poner a Cristo en su cabeza. Resulta incómodo fundamentarse en Cristo. Pero para los que creemos, Cristo resulta ser solidez pura. Cristo es solidez, no es dureza, es solidez. Ahora, cualquier otro fundamento puede ser muy bonito, puede ser muy cómodo, pero no es sólido. Pero no es sólido. Pero no es sólido. Tu salud, aunque tú te sientas muy fuerte, no es sólida, te lo aseguro. Tu matrimonio, tú puedes, tu esposa, tu esposo, lo que tú gustes y mandes, que se llevan muy bien. Pero si no está fundado en Cristo, no es sólido. Es otra cosa. Es bonito a lo mejor, pero no sólido. Lo que tú y yo ocupamos, lo que este mundo ocupa es solidez. ¿Para cuántos resulta incómodo o duro poner a Cristo en su cabeza? Para mí resulta sólido. Para mí resulta ordenador, tranquilizador, esperanzador. Me da certeza. Para nosotros Cristo es la roca inconmovible. Muy bien. Ahora, en el versículo 13, en el versículo 12 pasa lo siguiente, fíjate. Jacob ve la escalera que de la tierra llega a Dios y ángeles que ascienden y descienden. Yo tengo una pregunta para Jacob. ¿Por qué no te animaste a subir tú? Si ya vio la escalera, si vio a Dios hasta la punta, ¿por qué rayos Jacob no decidió subirse y llegar hasta arriba? Dígame algo. ¿De qué está hablando, pastor? A ver, preste para andar igual, pastor. No era lo lógico, que ya viste el acceso, ¿no era lo lógico subir hasta la punta de la escalera? ¿O no estaba lógico? Pues, está en un mundo terrenal y pero ya se le abrió. Sí, tienes razón. Tiene que liberar tu cuerpo. Sí. Ahí, pues, acabas de poner la... A ver, repítelo, porque está muy bueno. Otra vez. Se tiene que liberar de su cuerpo terrenal. Muy bien. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Te das cuenta? Pablo mismo dice y reconoce cómo este cuerpo nos estorba. Nos estorba. Y tú y yo tanto que lo cuidamos, ¿no? No, y ahora unos zapatitos así, y ahora no sé qué acá. Tanto que lo cuidamos, pero date cuenta que nos estorba, nos limita, nos ata a esta tierra. Veo una escalera muy alta. El acceso, lo que está viendo Jacob, es que, fíjate, que ángeles ascienden y descienden. Y entonces Jacob se queda con la mitad de la revelación, porque entonces Jacob asume que aunque hay una escalera que conecta el cielo con la tierra, él asume que el ascenso y el descenso solo es ¿para quién? Ángeles. Para los ángeles. O sea que tu hermano, tu hermana, ya te quedaste afuera. Pero si nada más es para los ángeles, ¿te das cuenta? Escúchame, por lo tanto, si tú detienes tu camino en el cristianismo, la revelación que tengas de Dios siempre va a estar incompleta.
Si tú te apartas del camino, la revelación que aunque tú creas que te la sabes de memoria, la revelación que tengas de Dios siempre va a estar incompleta. Es necesario avanzar y es necesario permanecer, avanzar para que nuestra revelación de Dios se vaya ampliando cada día. Así funciona. Decía Luis el viernes, permanecer. Jacob solo se quedaba mirando, no se animó a subir ni a preguntar si se podía o no subir. Es más, ni siquiera me queda claro que tuviera intenciones de subir. Pregunto, ¿tú tienes intenciones de subir? ¿O te vas a conformar solamente con ver? En serio, tú vas a un restaurante fino, hueles y ves, y nada más te conformas con ver. Dijera mi pastor, cuando no tenía dinero, me llenaba con el olor de los tacos. No, lo he intentado, nunca me he llenado con el puro olor. ¿Usted, hermana? No, tampoco, ¿a que no? Pues no, hay que entrarle. Ahora escúchame. Dios se le presenta a Jacob como el Dios de sus padres, o lo voy a decir así, de sus autoridades espirituales. De quien reconoce Jacob como gente que está en un nivel espiritual mayor que él. Fíjate cómo se le presenta Dios a Jacob. Y le dice, como me revelé a ellos, me revelaré a ti. Fíjate lo que está diciendo, como me revelé a ellos, me revelaré a ti. Así es que cuando tú tienes una autoridad espiritual, necesariamente te debes de sentir desafiado para llegar y ascender a ciertos niveles y superar. ¿Te das cuenta? Es tan necesario. No hay persona que crezca en ningún sentido si se rodea con personas más bajitas que él. Escúchame, no hay persona que ascienda a nada si se rodea siempre con los mismos pelagatos, y lo digo con todo respeto. Cuando empieza a cambiar tu círculo, te empieza a dar algo, una necesidad de ascender, de moverte, de parecer, de aspiracional si tú quieres. Pero es tan importante. Por eso ser cristiano tiene que ver con romper nuestros límites. Romper nuestros límites. En el mundo material eso se ve muy fácil. El ejemplo es muy sencillo de entender, pues. No que sea fácil, sino que es muy sencillo de entender. Y no es porque sea materialista, porque neta no lo soy. Pero si tú vas al campanario y luego llegas a Santa Mónica, te agarra una depresión y ¡ay! Digo, yo sé que tú no eres materialista y tú estás muy bien, hermano. Muy bien. Pero la neta es la neta. Y dices, ¡ay! Y si te quedas un tiempito más allá, le vas a meter candela para progresar, ¿o no? ¿O no? Reacciona, pues. Claro que sí. El universo está en constante expansión. El cristiano está en constante expansión porque Dios es el Dios del universo, es el Dios de la expansión. Ese es Dios. Espero que alguien se sienta desafiado. En el verso 13
Dios le da promesas específicas a Jacob. Y le dice, he aquí, el Señor estaba en lo alto de la escalera, el cual le dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte. Fíjate lo que le dice Dios. Le dice, te extenderás. Es decir, constantemente romperás tus límites. Esa es la promesa de Dios, constantemente romper los límites. Estar cambiando permanentemente. Como cristianos, ¿cuándo acabamos de cambiar? ¿O cuándo deberíamos de acabar de cambiar? Hasta que nos muramos. Así veas el general de Dios más cañón que conozcas, tiene necesidad de cambiar. También él lucha y también él tiene que cambiar. Todos. Porque Dios es expansión. Esa es la promesa de parte de Dios, expansión. Primero espiritual. Y lo material viene como consecuencia de. En nosotros. En nosotros. Y le dice, te daré la tierra en donde estás acostado, que significa dominar, poseer el acceso al mundo espiritual. Allí donde Dios le está dando, no le está dando un pedazo de tierra. No te creas el rollo de los judíos. Y por eso hacen guerritas, porque no es así. No es así. Lo que Dios le está dando a Jacob es la posesión del acceso al mundo espiritual, no un pedazo de tierra. Esos son materialistas. Le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Eso significa una expansión sin límite, la posibilidad espiritual. Yo lo voy a decir así, neuroplasti espiritualidad. Cálate. Yo cuando era niño era zurdo. Me accidenté y me inhabilité la mano izquierda por 3 meses y por fuerza me tuve que hacer derecho. Y ahora soy muy torpe con la zurda. Pero cada vez que me acuerdo de mi torpeza y de mi falta de desarrollo cerebral, me cepillo los dientes con la izquierda. Y me cuesta un trabajo. ¿Qué haces tú diferente? ¿Quién come con la derecha? Ok, lo desafío hoy. Empieza a comer, bueno, tú hoy con la derecha comes. Pero si tú comes con la derecha, empieza a comer con la izquierda. Empieza. Se te va a desarrollar una nueva parte del cerebro que tú creías que no existía. Lo mismo es en lo espiritual. Lo mismo es en lo espiritual, hermano amado. Es lo mismito. Dice, en el propio 14 dice, no, perdón, en el 15 dice, 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Quiere decir que Dios lo va a hacer. Tú y yo solamente tenemos que poner el entendimiento correcto. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Estar consciente de que lo espiritual es de nosotros, que ese es nuestro territorio. Y Dios va a hacer su parte.
Y luego le dice algo súper misterioso. Le dice, he aquí 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. ¿A cuál tierra, hermano? ¿A cuál? ¿Dónde está? ¿Dónde durmió? ¿A cuál tierra? Ahora, vamos a imaginar en nuestra cabeza la foto. Dios está arriba, Jacob está abajo. ¿Cuál tierra? ¿La de arriba o la de abajo? Evidentemente la de arriba. Evidentemente la de arriba. ¿Me sigues? Es la de arriba. Esa es la que tiene que estar aquí en nuestra cabeza. Dios no está preocupado por el cacho de tierra. Y tú y yo nos preocupamos por el canijo cacho de tierra. ¿A mí qué me va a tocar, Señor? No, así no es. Pero ahora yo lo voy a decir así. Porque así nos dice el Señor Jesús en el Padre Nuestro, por cierto. ¿Quién sabe el Padre Nuestro? ¿Quién lo sabe rezar? Pues lo sabemos rezar, ¿no? ¿Qué le dice? Que sea en la tierra como en el cielo. Esa es la tierra a donde nos quiere regresar. Que estando en la tierra sea como en el cielo. ¿Te das cuenta? Que en tu pedazo de tierra sea como estar en el cielo. ¿Cuántos han escuchado? No, el infierno no existe, el infierno es aquí. Pues así vives tú. El infierno es esta tierra, pues es que así vives tú. No. Ahora, del 16 al 21, la historia cambia y el protagonista ahora es Jacob. O sea, tú y yo. Fíjate cómo Dios primero interviene por gracia y después nosotros. Ok, dice así. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, fíjate por favor la secuencia de la historia. Para que nadie te engañe, pero sobre todo para que nadie te manipule. El pastor que manipula no es pastor, sino hechicero. Esa es la definición correcta de hechicería, manipulación. Por favor, fíjate la secuencia. Primero Jacob se le abre el mundo espiritual. ¿Sí? Lo primero que pasa con Jacob es que se le abre el mundo espiritual. Luego, la evidencia, la consecuencia
de que se le abrió el mundo espiritual es hacer una serie de cosas en esta tierra. El hechicero dice exactamente al revés. El hechicero te dice, primero haz esto para que se te abra el mundo espiritual. No. Primero se te abre el mundo espiritual y después la consecuencia es que empiezas a hacer cosas diferentes en el mundo terrenal. ¿Me sigues lo que estoy diciendo? Ok. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado que dicen, a ver, hermano, pacta con Dios para que... No, hermano, eso es falso. Eso es hechicería pura y dura, cristiana, pero hechicería. ¿Diezma para qué? No, hermano, eso es hechicería pura y dura. El diezmo es una consecuencia, es la evidencia de que se te ha abierto el mundo espiritual. No al revés. No al revés. Una persona que diezma sin que se le haya abierto el mundo espiritual se va a quejar, se va a agüitar, lo va a dar o con tristeza o por necesidad. Y se va a cansar y va a decir, no, es que los pastores nada más se quieren enriquecer y no sé qué, y como mula se va a quejar. ¿Pero por qué? Porque el mundo espiritual permanece cerrado para él. Así es que si el mundo espiritual, si tú consideras que no tienes acceso a Dios, si Dios no se te ha revelado, no diezmes. No diezmes. No lo hagas. Porque te vas a quejar y vas a hablar mal de las iglesias cristianas. Y ya estamos bastante quemados. No nos ayudas en nada. El diezmo no es por obligación, es por revelación. Es por revelación. Es por revelación. Es por revelación. Ahora, si tú quieres, me puedes decir, no, pastor, es que eso es de la ley. No es de la ley. No, pastor, el diezmo de la ley en realidad eran 3 diezmos. Lo que la ley dice eran 3 diezmos. 3 diezmos. Aquí Jacob está hablando de un solo diezmo. De un solo diezmo. Ahora, no nos pongamos técnicos. Simple y sencillamente, el diezmo es una actitud de reconocimiento, de dar. A ver, que levante la mano una mujer valiente y diga, pastor, yo me conformo con que mi marido me dé el 10% de lo que gana. Claro, si ese es Slim, tu marido, pues a lo mejor sí va, Pero ¿tú te conformarías, hermana? O bueno, pastor, yo me conformo con el 10% de mi marido. El 90% de mi marido, que él haga lo que él quiera con su vida. ¿Tú te conformarías con eso? Sin embargo, ese es el trato que Dios, más bien dicho, es el trato que Jacob le propone a Dios. Nótese que Dios no le pide nada. Dios no le pidió nada. Dios no le pidió nada. ¿O le pidió Dios algo a Jacob? No. ¿Por qué salió de él? Porque se le abrió el mundo espiritual. ¿Te acuerdas de Saqueo? Que era cobrador de impuestos y era muy ladrón. Cuando se le abre el mundo espiritual, entregó todo. Todo. Pero dice así. En el versículo 16 y 17, dice Jacob, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y a partir de ahí fundó la iglesia de Chalma. ¿Verdad que no? Ahí se le apareció la Virgen y ahí fue. No hizo eso. Y dijo, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es
este lugar. Le cambia la cabeza. Y un lugar X lo ve como la mismísima casa de Dios. Un lugar que para alguien puede decir, esto qué es. Y dice como, no, esto está cañón. Esto está cañón. Lo que acabo de ver aquí, lo que se me acaba de revelar aquí, está cañón. Y se espanta. Dice, wow. Eso es el mundo espiritual. Cuando somos conscientes de ello. Y tú reconoces, aquilatas el mundo espiritual, sabes el peso que tiene. El peso que tiene ser cristiano, el peso que tiene haber recibido la apertura al mundo espiritual. Dice aquí, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Él no lo sabía. Se le reveló. ¿Cuántas veces habrá escuchado que su papá y su abuelo le contaban una historia que Dios se les apareció y tal? ¿Cuántas veces lo habrá escuchado? ¿Cuántas veces? Porque además es el mismo monte en donde Dios se le apareció, una de tantas, a Abraham, Moriah, el monte Moriah. Y seguramente escuchó a su abuelito ahí chocheando, decía, oye, mijito, y lo escuchó, pues, ay, abuelita, ya estás chocheando, abuelito. Y cuando llega ahí, tiene ese, dices, wow. Hay una diferencia, son dos verbos, uno es chochear y otro es shoshear. Luego le platico la diferencia. Mira, hermano, la iglesia cristiana, la iglesia debe de ser un lugar en donde se te abra el mundo espiritual. Si el mundo espiritual no se te abre en la congregación, una de dos, o la congregación o tú. En el versículo 18 dice así, no solamente se le abre el mundo espiritual, sino que además Dios le habla y le da bendiciones concretas y específicas para él. Versículo 18. Hace una cosa súper rara y dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella. Fíjate lo que hace. Esa piedra, la que había puesto de almohada, dice que derramó su aceite sobre ella. Piensa en Jacob, en ese momento era nómada, no tenía casa. Seguramente no traía ni un clavo más que su aceite. Su palito y su calzón y una muda de ropa, y era todo lo que tenía, y le caminó. Y el aceite era fundamental. Y el aceite no le importó, lo derramó por completo sobre la piedra. ¿Para qué servía el aceite de oliva en ese momento? Que ya aprendimos con el pastor Ramiro que aceite de oliva es un pleonasmo, aceite y punto. ¿Para qué servía el aceite? Uno, servía de medicina para curar heridas. Dos, servía para bañarse. En aquellos entonces, como escaseaba el agua y como no había regaderas, la gente se bañaba con aceite de oliva. Me explico. Como ya estaban muy mugrosos, se echaban aceite. Y entonces el aceite aflojaba las costras de mugre. Y agarraban un palito y
como el aceite aflojaba la mugre, se raspaban y se bañaban. Servía de medicina, servía de alimento, servía para alumbrar. Jacob le dio todo a Dios. Fíjate, alimento, medicina, baño. Pues eso es una casa. Le dio todo a Dios, le dio todo a Dios. Se derramó frente a Dios. Se derramó. Y nosotros decimos, Señor, derrámate sobre mí. ¿Sí o no? Pero es al revés. Dios ya se derramó sobre nosotros. Dios ya se derramó. El entendimiento, que es una cosa espiritual, se hace evidente en el plano físico y material. Tú varón, tú mujer, ¿qué haces por tu casa? ¿Qué haces por tu hogar? Te estoy preguntando, ¿qué haces? ¿Te derramas o no te derramas por tu casa? Pregunto. No me contestes, contéstate tú a ti mismo. ¿Consideras que esta es casa de Dios o no consideras que es casa de Dios? No me contestes, tú sabrás. Y luego dice el 19, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, es decir, le cambia el nombre, resignifica las cosas, le da un nuevo significado. Y sabes, es tan importante. ¿Cuántos vieron los primeros, cuántos días del Mundial van? ¿3? ¿2? Bueno, mire, pasó algo súper ilustrativo, súper ilustrativo. México, jugó México la selección. ¿Sí se enteró o no? Bueno, o ya vive en el cielo, es tan espiritual que yo vivo en el... Bueno, México jugó contra un equipo maleta, ganó 2-0. No me acuerdo en qué minuto, los negritos ya tenían 2 jugadores menos. Y parecía que los que tenían 2 jugadores menos eran los mexicanos. Pasaban la pelota así, lateralmente. No atacaban. Yo decía, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué les pasa? Bueno, el día siguiente jugaron los gringos contra un equipo que es, no digo una potencia, pero no es tan malo como los negritos. Los gringos les metieron 4 goles. Porque esos cuates huelen sangre y matan. Mira la mentalidad. Y nosotros, ya se conforman con el 2-0, pelotear, hacerse, y ya con eso se conformaron. Hermano amado, tiene que ver con la mente. Tiene que ver con la mente. Dios es un cambio de mentalidad. Eso es Dios, un cambio de mentalidad. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Yo tenía una idea muy importante que decir, se me olvidó. Ay, Dios mío. Por andar pensando en el fútbol. No, sí, ¿verdad? Sí, eso me pasó rozando, No es lo mismo decir mi casa que
que decir mi hogar. No es lo mismo. Bueno, y termino con esto. Vamos a ponernos de pie.